Buenas tardes a todos, bienvenidos a este encuentro que nos convoca para la presentación del primero de los 3 volúmenes de las cartas de Hildegarda de Bingen, epistolario completo, que tuvo como principal realizadora a nuestra querida y recordada Azucena Fraboski, y naturalmente este encuentro también es para homenajear su figura, su trabajo, su memoria, y aprovechamos entonces para pedirle al señor decano de la Facultad de Filosofía y Letras que inaugure esta reunión con sus palabras. Habla el doctor Javier González. Muchas gracias, Oscar. Lo voy a hacer un poco así, no me voy a sentar, y voy a practicar la improvisación con el permiso de ustedes, porque la verdad que el acontecimiento no me sugería como más apropiado la confección de un escrito y el ceñirme a una pauta discursiva prefijada. Tratándose de Azucena, a quien tanto hemos querido y admirado los que estamos aquí presentes y quien tanto nos sigue acompañando, a quienes trabajamos y procuramos producir conocimiento acá en la UCA, creo que lo mejor es empezar este acto de una manera cordial y convivial. El pretexto para esta reunión de amigos de Azucena es la aparición del epistolario de Hildegarda, que ella comenzó y llevó adelante en su preparación casi hasta el final, y que luego un conjunto de especialistas y colaboradores de ella llevaron a su conclusión. Pero eso no es más que el pretexto. El verdadero motivo es, como todos sabemos, brindarle un pequeño, sencillo homenaje a quien nos enseñó tanto durante tantos años y nos sigue enseñando. Yo voy a retomar algunas cosas que tuve ocasión de decir hace algunos meses en una celebración litúrgica que se hizo aquí en nuestra universidad, también por el aniversario de los 4 meses del fallecimiento de Azucena. Pido disculpas a quienes ya me lo hayan oído en esa ocasión. Pero si algo nos ha dejado nuestra amiga, es un ejemplo de cómo debe estudiar un cristiano. Porque nuestra universidad, que es una universidad cristiana y una universidad católica, y esto lo digo haciéndome cargo de la culpa que me pueda caber en ello, de la parte de culpa que me pueda caber en ello, a menudo cree que basta con poner algunas materias de teología entremezcladas entre las materias propias de las disciplinas, de las distintas disciplinas y las distintas carreras, para hacer pensamiento cristiano o para convertirnos en una universidad católica. Eso está muy bien, nadie lo va a discutir, es necesario hacerlo. Pero más allá de eso, más allá de la currícula, el ejemplo de Azucena, como verdadera intelectual cristiana, residía en otra cosa más profunda. Residía en la condición orante de su estudio. Encontrar una persona con la formación sólida, profunda que ella tenía en filosofía, en teología, en letras también, que supiera convertir todo ese andamiaje teórico y erudito en algo que cantara la gloria de Dios, que diera gracias a Dios. Es algo que me parece a mí una meta que nos convoca a todos. El estudio de Azucena era orante, y por ser orante, o por haber sido orante, a la manera y según el modelo de aquellos viejos monjes de la alta Edad Media que ella tanto conocía y admiraba, era también una actividad con dimensión fruitiva. Uno la veía estudiar y la veía gozar.
Y el contagio de ese gozo yo creo que nos alcanzaba a todos aquellos que teníamos la ocasión de compartir un espacio de estudio con ella. Veo aquí a varias caras que pueden dar testimonio de eso, de aquellos años. Y eso inmediatamente desembocaba en una tercera cosa. Por ser orante, era fruitiva. Y por ser fruitiva, terminaba siendo convivial. Porque el gozo verdadero nunca es solitario. El gozo verdadero siempre involucra la dimensión relacional del ser humano. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos sentido convocados por el entusiasmo y la felicidad orantes y sapientes de Azucena cuando nos perseguía por todos lados con su último hallazgo, con su último descubrimiento, o trataba de convencernos de que nos ocupáramos de tal aspecto de Hildegarda o de tal texto, o que por qué no hacíamos alguna cosa interdisciplinaria? Y era muy difícil decirle que no. Tenía un poder persuasivo, que era el de la retórica bien aprendida en los clásicos, pero era también el de una retórica superior, ¿no? Que emanaba de una fuente más alta. No hay nada más lindo que al esbozar estas palabras poder también adornarlas con una sonrisa y quizá con una risa, porque ella era así también. Y entonces yo no voy a decir nada más, agradecer a quienes van ahora a proceder a la presentación formal del volumen, agradecer a Oscar Beltrán por haberse también comprometido a darnos una mano en este acto, a Cecilia Benatti, a María Esther Ortiz, al padre Leocata, que tanto quería a Azucena y a quien tanto quería ella, y a todos ustedes por su presencia. Y un agradecimiento especial por el espléndido trabajo que, como siempre, una vez más ha realizado Gerardo Minio en la factura material de esta espléndida edición que ustedes ya van a poder ver en pocos minutos más. Muchísimas gracias a todos. Y una cosa importante, tenemos aquí un retrato de Azucena realizado por Patricio Suárez Faini, que además va a pasar a ilustrar un número homenaje de la revista Estilos, que es la revista del Instituto de Estudios Grecolatinos de la facultad, que Azucena dirigió durante algunos años, un número homenaje que sale ahora en los próximos días y que va a contar con una ilustración sobre la base de esta espléndida obra que ustedes están viendo, acompañada de un ramo de azucenas como corresponde. Así que muchas gracias también al artista por esta muestra de su arte y de su afecto, porque además también la conoció a nuestra amiga Azucena. Gracias a todos. Muchas gracias a vos, Javier. Y ahora vamos a pasar al segundo momento de nuestro programa, que es la exhibición de un video de homenaje a Azucena, que fue preparado para esta ocasión justamente, así que lo miramos con mucha atención. Bueno, agradecemos a los que han participado en la elaboración de este bellísimo testimonio y ahora invitamos a que se ubiquen aquí en la tarima a quienes van a exponer sus reflexiones sobre esta obra y sobre los que han participado en ella, la doctora Cecilia Benatti de Palumbo, la doctora María Esther Ortiz y el presbítero doctor Francisco Leocata. Los recibimos con un aplauso. Vamos a escuchar en primer lugar las palabras de la doctora Cecilia Benatti de Palumbo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. En primer lugar, debo confesar el pudor que me provoca hablar desde el espacio de apertura que la muerte me ha cedido para que lo haga en nombre de Azucena Fraboski. Ella es el centro del homenaje que hoy nos convoca,
junto con la presentación de este libro póstumo. Se trata de la concreción de un sueño que comenzó en un bar durante el almuerzo que compartimos el hermano Pedro Edmundo Gómez, Azucena y yo en las cercanías de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, mientras participábamos los tres de una jornada de filosofía medieval, allá por abril del 2013. Como la ingente tarea de traducir 400 cartas excedía sus fuerzas, le propusimos convocar a un grupo de traductores voluntarios que aceptaran llevar del latín al castellano 1 o 2 cartas en el lapso de un año. Y ella aceptó, sin saber entonces que estaba emprendiendo su última obra. En octubre de ese año enviamos la primera circular, a partir de la cual configuramos finalmente el grupo de 18 personas cuyos nombres figuran en la tapa del libro. Doy testimonio del trabajo en comunión, respeto, gratuidad y silenciosa entrega del tiempo propio de cada uno de ellos. Agradezco a todos, en particular a María Esther Ortiz, que está a mi lado, quien no dudó en asumir la tarea de completar la obra que Azucena dejó interrumpida. Así como el vestido cubre el pudor de nuestro ser cuerpo, las palabras protegen nuestros sentimientos y emociones hasta quedar convertidas en huellas más o menos intensas de experiencias indecibles, las que, sin embargo, pugnan por manifestarse. Pues bien, en la búsqueda de una palabra que revelara ocultando el misterio sagrado de la vida de Azucena, sin traicionar el secreto del otro ni el propio, se me presentó la palabra hospitalidad como una clave en torno a la cual reunir los fragmentos de su vida y obra en una figura que la envolviera como totalidad. La elección de esta clave de lectura se ajustaba no solo a la hospitalidad como antigua expresión del amor cristiano convertido en carisma propio del mundo benedictino, al que justamente perteneció Hildegarda de Bingen, sino que además la hospitalidad se encontraba en el foco de las cuestiones que inquietan hoy a pensadores de la talla de Jean-Louis Chrétien, Paul Ricoeur y Jacques Derrida, entre otros. En efecto, en el mundo global y plural en el que vivimos, la hospitalidad emerge como un camino que une en las diferencias, puesto que en ella la condición de extranjeridad entre hostil y vulnerable del otro es asumida como parte constitutiva de la construcción de la identidad humana. En este sentido, la hospitalidad no es puro reconocimiento ni mero ponerse en lugar del otro, sino más profundamente es la posibilidad de habitar la propia morada en la más cercana y a la vez distante ajenidad. Es justamente en esta hospitalidad donde el mundo se abre, se significa y arraiga. En razón de todo lo cual, les propongo considerar ahora el itinerario existencial de Azucena desde el horizonte de la hospitalidad, en los 3 registros vitales que juzgo marcaron su camino: la historia, la traducción y el silencio. Consideremos entonces la hospitalidad de la historia. La historia es un hospedar al otro, un recibir a un huésped cuya lengua se ha vuelto extranjera.
A decir de Raymond Aron, la historia es el relato de los muertos contado por los vivos. Pues bien, esta fue la primera hospitalidad vivida, quizá de modo inconsciente, por Azucena, quien durante 30 años se dedicó a la enseñanza de la historia de la educación. Visto retrospectivamente, este periodo significó una larga preparación para recibir la irrupción de Hildegarda de Bingen en su vida. En efecto, hospedar al espectro del otro, que hablaba en los textos y relatos de la historia, con el consecuente ejercicio de interpretación de los hechos, gestó en Azucena una progresiva actitud de ser huésped que recibe desde esta orilla del tiempo al otro que ya no existe y que llega como un extraño que busca que su mundo sea comprendido. El momento del encuentro entre estas dos mujeres, distanciadas por 900 años, desplegó una hospitalidad recíproca. Esto produjo en Azucena un giro decisivo que la llevó a pasar de una racionalidad monolítica centrada en el ser como sustancia hacia una racionalidad abierta a la vida, concebida hildegardianamente como viriditas, fecundidad feraz del cosmos que en la encarnación del Verbo se hizo música sinfónica. Los textos, sonidos e imágenes de la mística del siglo XII la guiaron en ese proceso pascual en el que, como en el caso pascaliano, el Dios de los filósofos cedió definitivamente ante el Dios vivo de la revelación. De la hospitalidad de la historia pasamos a la hospitalidad de la traducción y del género epistolar. Como humanista y latinista, por herencia familiar y por elección, la segunda gran pasión de Azucena fue la traducción. Paul Ricoeur, en una obra por la que nuestra homenajeada demostró particular interés, veía la hospitalidad lingüística como la esencia de la traducción, que consiste en la capacidad de acoger lo foráneo, lo cual supone el desafío de atravesar la prueba de la resistencia de lo ajeno y el trabajo de duelo de la traducción perfecta. De este modo, la acogida de la lengua del otro es el punto de partida de un proceso vincular en el que el traductor media entre dos cosmovisiones, haciendo de este ejercicio un proceso de transformación personal. Dice Ricoeur, hospitalidad lingüística donde el placer de habitar la lengua del otro es compensado por el placer de recibir en la propia casa la palabra del extranjero. Pues bien, esto es precisamente lo que hizo Azucena con los textos y el mundo de Hildegarda de Bingen. Ambas mujeres se hospedaron en la palabra y en la interpretación según el ritmo perijorético que consiste en vaciarse de sí y llenarse del otro hasta llegar a ser uno en el otro en permanente proceso de transfiguración recíproca. De modo tal que la traducción plantea no solo un trabajo intelectual teórico, sino también un problema ético: llevar el autor al lector y el lector al autor. Azucena asumió con singular honestidad esta responsabilidad de acercar mundos lingüísticos y culturales tan ajenos el uno del otro y de ofrecerlos en transfiguración de sí.
Por lo demás, el género epistolar al que pertenece la obra que estamos presentando pone de relieve el sentido dialógico de la hospitalidad lingüística, a lo que se suma el hecho de la pluralidad de voces de los traductores aquí reunidos. En este caso, Azucena asumió una triple hospitalidad respecto al texto, respecto a los traductores con los que compartió la interpretación y respecto a los lectores. Esta dimensión, que bien podemos llamar hospitalidad epistolar, como lugar donde la palabra da albergue al extraño que sorprende y a la vez resiste, no hace sino reforzar el dinamismo del huésped pasivo que recibe y activo que pide albergue, con la que se evidencia la constitutiva condición humana de ser uno en el otro. Por último, la hospitalidad del silencio. La última hospitalidad, la del Señor, se pregunta Jean-Louis Chrétien, ¿no consistirá en dejarse caer vertiginosamente en la escucha luminosa del verbo? De la hospitalidad lingüística a la que había dedicado de modo intensivo los últimos 15 años, Azucena fue abruptamente arrojada a la hospitalidad del silencio. Su lengua, sus cuerdas vocales, toda la corporeidad de su palabra estalló en pedazos y Azucena hizo silencio cada vez más profundo. No sin resistencias se fue entregando poco a poco hasta quedar sumergida en ese silencio místico que la hizo escuchar muy adentro la voz del esposo en cruz. De huésped activo se convirtió en huésped pasivo, hasta que terminó por entregar totalmente el ejercicio de traducción en manos de otros, nosotros, a quienes confió la tarea de ser puentes entre lenguas y culturas, y finalmente en manos del otro con mayúsculas, el Señor de la última hospitalidad, de quien se sentía recibida como esposa por el esposo del Cantar de los Cantares. En la hospitalidad eucarística de su ser partido y entregado, encontró la última transformación de las otras hospitalidades vividas. Como Hildegarda, hoy habita en la morada del amado, su último huésped. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le vamos a dar ahora la palabra al padre doctor Francisco Leocata. Agradezco al señor decano de la Facultad de Filosofía y Letras, doctor Javier González, a la doctora Maya Lukács, a todos los amigos y colaboradores de la obra del epistolario que se ha publicado ahora, la invitación que me han hecho para participar de este panel de presentación de la obra póstuma de Azucena Fraboski sobre el epistolario de Santa Hildegarda de Bingen, y le he aceptado con alegría, aún teniendo conciencia de no ser un especialista asiduo en el tema. Aunque durante todos estos años he venido leyendo
los más importantes volúmenes que la profesora Frabowski iba publicando y que abarcaban las obras más significativas de la Santa Doctora. Esto me ha permitido tener un conocimiento esencial de este verdadero monumento del pensamiento medieval en el siglo de San Bernardo. Evidentemente, la profesora Frabowski, con sus traducciones, comentarios y el adecuado método de la lectio divina que siempre ha propuesto al lector, ha ido emergiendo como la principal autoridad, yo diría, en la difusión y conocimiento de Hildegarda en los países de habla española. El placer de la lectura, además, se hacía más sensible por la elegancia y el cuidado puesto en estas ediciones. Quienes hemos tenido la suerte de conocer y escuchar personalmente a la profesora Frabowski, hemos reconocido siempre su gran capacidad de trabajo, su indiscutible preparación filológica, forjada a través del estudio de los grandes clásicos de la literatura grecolatina, su profundo sentido eclesial, basado en una vida de fe y de espiritualidad orante. La Universidad Católica Argentina, en el sentido que ha explicado el doctor González, ha tenido en la profesora Frabowski una de sus más genuinas representantes, no solo en el aspecto de la investigación, sino también en el magisterio y en la labor didáctica. Pero no es mi tarea, ya ha sido hecha por los dos doctores que han hablado antes, trazar un panegírico de la figura de Azucena Frabowski, sino aportar algunas consideraciones que ayuden a comprender y apreciar en su justo valor la obra que hoy se publica. Como bien lo explican en su prólogo la doctora Cecilia Benatti de Palumbo, en esta edición han colaborado varios traductores, profesores de la facultad que han hecho un excelente trabajo. Las numerosas y ricas notas llenas de erudición forman parte del trabajo directo de Azucena Frabowski, que ha realizado en los últimos meses de su fecunda vida. Voy a introducir aquí dos ideas, o más bien reflexiones, antes de referirme al contenido de algunas cartas. Es conocida entre los estudiosos de literatura, por lo menos así lo he encontrado leyendo a algunos literatos, la afirmación que los buenos escritores se distinguen, entre otras cosas, porque al principio el lector de alguno de sus libros espera conocer simplemente el pensamiento de un autor o autora, pero terminan por encontrarse con una persona, con un ser humano viviente. Como decía un autor inglés citado por Borges, me parece a propósito de una edición de Recuerdos de Provincia de Sarmiento, decía, quien toca este libro
toca un hombre, ¿no? A mí se me ocurrió que este pensamiento se aplica bien para comprender esta obra. No tengo en realidad la autoridad necesaria para evaluar la calidad literaria del estilo de Hildegarda de Bingen, aunque es indudable la profundidad de su pensamiento teológico, filosófico, su sentido estético y tantas otras cualidades. Pienso que no es muy arriesgado afirmar que por diversos motivos la profesora Frabowski, al emprender el estudio sistemático de la insigne abadesa, descubrió, más allá del texto, la presencia real, para utilizar una expresión conocida de George Steiner, de la santa. Por lo menos eso es lo que transmite la profesora Frabowski en el conjunto de su trabajo. Dicha característica se halla presente también en este epistolario. La segunda nota sería la de no perder de vista el valor específico del epistolario como género literario. Recuerdo simplemente lo que contribuye un epistolario para el conocimiento íntimo de los personajes. Podemos constatar los que nos dedicamos a la filosofía, que a veces hay epistolarios que se leen como una novela, la primera carta y la respuesta, eran tan importantes como los libros. Además sabemos que en los epistolarios los buenos autores e incluso las personas que no famosas, que volcaban sus sentimientos en las cartas, era cultivado justamente como un arte, ¿no? Por eso digo, es un diálogo mediado por la escritura que es muy enriquecedor para el estudio de un gran autor o autora como es Santa Hildegarda de Bingen. Después de haber tenido varias modalidades este género literario a través de los siglos, es una de las cosas que sin duda extrañaremos tras la invención de las nuevas tecnologías comunicativas, mucho más expeditivas y sin mucho cuidado de arte literario. Creo que para todo lector de Hildegarda, aún el no especializado, lo primero que salta a la vista es su carácter profético, que se refleja también en su estilo de escritura. Y el presente epistolario confirma claramente este rasgo. Entendemos por carácter profético, evidentemente, no tanto la abundancia de preanuncios de acontecimientos futuros, cuanto más bien la clara conciencia de la santa autora de ser un humilde instrumento de la palabra divina. El tono acompasado de sus sorprendentes imágenes y metáforas evoca páginas de los grandes profetas bíblicos. La santa se sabe en toda su fragilidad, como lo hiciera un Jeremías, por ejemplo. Mensajera y vigía de la ciudad de Dios, que advierte
y amonesta la conducta de los malos pastores. Aconseja sin timidez a obispos, papas y abades. A los más virtuosos les pide a su vez consejo para poder discernir más claramente el carácter sobrenatural de sus revelaciones. En las cartas que contiene en particular este volumen, cuidadosamente anotado por la profesora Frabowski, que muestran su inteligencia interpretativa, su preparación filológica e histórica, hay toda una visión de la Iglesia, tanto en su aspecto teologal de santidad y de cuerpo místico, como en las debilidades, flaquezas y miserias de algunos de sus miembros y ministros. Un claroscuro que trasciende las condiciones de su época histórica, el siglo XII, para constituirse en un tema de toda la vida temporal de la Iglesia. Tenemos aquí un documento de época muy importante, pero también un mensaje que posee una deslumbrante actualidad para nosotros hoy. Algo análogo podría decirse de la decisión de Hildegarda en oponerse a las influencias del gnosticismo, tema que tampoco es ajeno a la actualidad. Conocíamos ya, gracias a los volúmenes de obras editadas anteriormente por Frabowski, que además de su doctrina presentan ilustraciones y que son pequeñas miniaturas artísticas de sus visiones, dramas teológicos y morales, la visión del mundo que involucra aspectos que podríamos llamar ecológicos en cuanto aprecio por la naturaleza, con otros referidos al orden sobrenatural, fundado en Cristo y en el Espíritu como enviados por el Padre. Además, una antropología sólida e impresionante y muchos otros aspectos teológicos y filosóficos. En este epistolario, que expresa desde otra perspectiva la personalidad de la santa, parece pasar a un primer plano la mirada profética sobre la Iglesia, rasgo que será seguido 2 siglos más tarde por otra figura de personalidad muy distinta y de estilo mucho más lineal, por así decirlo, Santa Catalina de Siena. Como simple muestra de esta riqueza, haré referencia brevemente, a modo de ejemplo, a algunas cartas contenidas en este tomo. Una de las más importantes por su extensión y su contenido es la epístola dirigida a los pastores de la Iglesia en el año 1163, que reitera un sermón pronunciado por Hildegarda en Colonia. Aparecen allí 2 temas fundamentales: el de exhortar a los ministros de la Iglesia a la conversión y a tomar conciencia de su misión, y luego la lucha para frenar la influencia de los cátaros, los gnósticos de la época, bastante fuerte en ese tiempo y en esa región.
La santa reitera algunos contenidos centrales de su teología: la bondad de la naturaleza creada y la negación de un principio absoluto del mal, tesis que era enseñada por el dualismo gnóstico. Valoriza luego figuras del Antiguo Testamento contra la conocida tesis de Marción, otra rama del gnosticismo, que oponía los dos testamentos de la Biblia, uno negativo, el antiguo, y otro bondadoso, salvador, el nuevo. La santa exalta además la teofanía del famoso texto del Éxodo: yo soy el que soy, como proponiendo claramente la bondad del ser, originado por el único Dios. Todo esto para corregir con fuerza la mala conducta de clérigos y pastores que al parecer unían una vida licenciosa y la aceptación de doctrinas heréticas ya mucho antes combatidas por los padres de la Iglesia. Hildegarda aborda también temas difíciles sobre la relación entre la Iglesia y el Imperio. Por ejemplo, en la carta dirigida al Papa cisterciense Eugenio entre 1148 y 1153. Es muy útil para comprender el cuadro general de la época y por dar una imagen viva de las dificultades por las que atravesaba la Iglesia. Numerosas son las cartas a los obispos de Alemania y regiones vecinas que muestran la grandeza de esta figura que, apoyada en una robusta ortodoxia teológica y en los dones de la gracia, se presenta una vez más en su carácter profético como un regalo de Dios a su Iglesia en tiempos difíciles. Finalmente, me ha impresionado por la humildad auténtica que la rodea la carta dirigida a San Bernardo, mucho más breve, en la que le pide consejos para discernir mejor la autenticidad de las revelaciones que Dios le iba donando. Una mirada de conjunto, en fin, muestra al lector no solo una figura humanamente superdotada y sobrenaturalmente inspirada, sino también una visión panorámica de la Europa del Norte en el siglo XII. Insisto en este carácter de documento de época, tanto de la historia de la Iglesia como indirectamente también de la historia civil. Sobresale, como dije, una rara y admirable conjunción entre una grande humildad y conciencia de la propia pequeñez y la autoridad y firmeza con que dirige sus mensajes de parte del Dios unitrino a la Iglesia que ella ama entrañablemente. Terminaré estas palabras con una referencia a la actualidad de estos escritos. Es verdad que la hermenéutica, que sería el método que podría demostrar más con el gusto contemporáneo esta vecindad, esta actualidad, es verdad que la hermenéutica en el sentido moderno no equivale a la lectio divina, tal como se propone en los comentarios a las obras de Hildegarda
que ha editado anteriormente la profesora Frabowski y que confirman ese carácter de estudiosa orante que tenía Azucena Frabowski. Eso, sin embargo, no impide que veamos sin gran esfuerzo la analogía entre varios temas de estas cartas y la actualidad histórica que vive hoy la Iglesia. Sin detallar aquí los puntos específicos de dicha cercanía de horizontes, no es difícil apreciar cómo, a pesar de las muchas diferencias que el desarrollo histórico ha producido, la Iglesia actual enfrenta dificultades y desafíos bastante semejantes en algunos puntos, y que la lectura de estas epístolas unidas a la oración contemplativa puede resultar muy fructífera para el cristiano de hoy, teniendo en cuenta las exhortaciones que el magisterio de los últimos papas, tenemos el ejemplo viviente del Papa Francisco, va llevando adelante. Los pastores tienen mucho que aprender, pero también el pueblo de Dios puede beneficiarse espiritualmente. Es por eso que agradecemos profundamente el trabajo de la profesora Azucena Frabowski, para la cual esta presentación entiende ser también un homenaje muy merecido. Y agradecemos también a todos los colaboradores de esta edición que han llevado a feliz término la iniciativa de la recordada maestra. Y deseamos que este volumen tenga la difusión adecuada a fin de llevar a la Iglesia de hoy, de habla española, el soplo del Espíritu Santo del que estos escritos son portadores. Gracias. Muchísimas gracias, padre. Ahora vamos a escuchar la palabra de la doctora María Esther Ortiz. Muchas gracias. Quisiera dar las gracias a ustedes por estar hoy aquí en esta presentación homenaje. Gracias a Cecilia, a Javier por su apoyo y gracias a todos los que colaboraron para hacer posible este encuentro. Hay una palabra que resonó en mi mente durante todo este año, durante todo el proceso de la publicación del primer volumen de las cartas de Hildegarda de Bingen. Y esa palabra es legado. Hace ya varios años que elegí mi objeto de estudio, y sigo eligiéndolo por el momento, que es la obra y la figura de Hildegarda. Azucena Frabowski estuvo muy presente de muchas maneras en este camino. Por eso, cuando Cecilia me propuso trabajar junto a todo el equipo para finalizar la publicación, dije que sí inmediatamente, pero no sin temor, no sin sentir el vértigo de la responsabilidad y de querer hacer las cosas de la mejor manera posible. Porque ciertamente, traducir las cartas de Hildegarda no es una tarea que se resuelve rápidamente. Se involucran una serie de habilidades que superan el simple y valioso conocimiento académico y que lleva tiempo apropiarse de ellas. Voy a presentar entonces una sencilla reflexión sobre el quehacer de la traducción de las cartas de Hildegarda en relación con un determinado aspecto de las mismas. Las cartas que compuso Hildegarda responden a las características propias de las epístolas del mundo monástico medieval: el saludo inicial, el cuerpo del texto, en el que se hace, por ejemplo, un pedido, una reflexión, un anuncio, y el envío final.
En el juego dialógico que se establece con este género, se multiplican las instancias de intercambio, donde el destinatario de la carta es tanto aquel cuyo nombre reza el encabezado, como los otros miembros de la comunidad donde vivía, si era un religioso, e incluso los lectores de los siglos siguientes y los de hoy. En las epístolas no hay indicios de apresuramiento alguno. Incluso las esquelas breves parecieran transmitir silencio y reflexión por parte del remitente. Esta disposición seguramente se debe en parte al proceso de redacción de una carta. El reconocido estudioso del mundo monástico de la Edad Media, Jean Leclerc, enfatiza el esfuerzo que implicaba. Realizar una hendidura con el cálamo en el pergamino a veces ofrecía cierta resistencia si no se era experto. Por eso, escribir una carta suponía casi siempre gasto y fatiga. Era un pequeño gran acontecimiento. Recibirla también lo era. Una carta constituía un regalo cuyo valor se apreciaba porque se sabía cuánto había costado. Las cartas pueden leerse además desde múltiples contextos: el de la historia de la Iglesia, el de la vida monacal, el contexto político-social, el de la literatura latina medieval. Por medio de estas epístolas conocemos los conflictos de Europa durante esos años: el enfrentamiento entre el poder eclesial y el secular, la expansión de los cátaros, la corrupción y las problemáticas de los miembros de la Iglesia. Y constatamos que Hildegarda no fue indiferente al mundo en que vivía. Todo lo contrario, fue partícipe, a través de sus misivas, de la denuncia y del cambio. Las cartas, además, comparten con los sermones el tono exhortativo para promover la conversión del corazón, y otros casos constituyen profundas exégesis o bien planteos teológicos. El texto de las cartas nos introduce a un espacio que es donde sucede el fenómeno narrado, el espacio de la interioridad. Aparece la duplicidad entre lo exterior y lo interior para concentrar la mirada en el interior. Y es en ese mundus imaginalis donde surge la visión. Existen aún muchas conjeturas acerca de la experiencia y de la manifestación visionaria, en especial con respecto al origen, la vivencia y el modo. Por lo pronto, seguimos a Victoria Cirlot y a otros autores que hablan de una experiencia en contacto con lo trascendente, con la eternidad, y que le permite, según el testimonio mismo de la priora renana, de conocer en forma directa el sentido de las Escrituras. Y luego, a partir de esa experiencia, se constituye un lenguaje, que incluye diversos lenguajes, al que llamaremos también visionario, y cuyo elemento primordial es el símbolo, que se configuraría como el único modo de expresión de lo que, por su profundidad y misterio, no es posible dar a conocer de otra manera. Y de este modo, tanto la cuestión práctica como la reflexión teológica que se desarrollan en las cartas se ven atravesados por un lenguaje visionario que se funde en una estética, que es el lugar por excelencia de la verdad, tal como señaló Baltasar al referirse a la religiosa. En un primer acercamiento de la obra en su idioma original, nos encontramos con un texto que presenta un léxico poco variado. No obstante, descubrimos en algunas frases, y esto fue notado también por traductores de otros idiomas, el aglutinamiento de las construcciones sintácticas, donde la aparición de las conjunciones o los pronombres lleva al traductor a plantearse muchas conjeturas. Y también irrumpe el desafío de la opción. ¿Joya o piedra? ¿Cuál es el término exacto para traducir viriditas? ¿En Adán o por Adán? Sin tener la intención de exponer aquí los pormenores de la labor de la traducción, consideraremos de todos modos que para el abordaje de las cartas es necesaria una mirada hildegardiana. ¿Qué implica esta mirada? ¿Podremos llegar a adquirirla? Tal como hemos dicho, el lenguaje con que Hildegarda expresa los consejos, las advertencias, los pedidos, se encuentra mediado por el lenguaje visionario, de por sí simbólico y por ende muchas veces críptico. Numerosos pasajes pueden ser cotejados con fragmentos de su gran trilogía: Sibias, el libro de los merecimientos de la vida y el libro de las obras divinas. En ocasiones la religiosa renana da la palabra al discurso de la luz viviente, la fuente de sus visiones, y luego intercala pensamientos con su voz. Simultáneamente,
virtudes y otros personajes de las palabras que hacen su aparición, dialogan entre sí diseñando una trama compleja. La polifonía está al servicio del anuncio que la luz viviente quiere hacer, tal como se lo manifestó de un modo especial a los 42 años. Ve y anuncia estas cosas, leemos en el prólogo de Sibias. Y esto nos conduce hacia dos consideraciones. Una, que podemos reconocer las epístolas como material visionario. Por otra parte, se evidencia una cotidianidad en el contacto con la luz viviente, tal como lo afirma la priora en varias ocasiones. Hay hechos que ella puede afirmar, como en la carta 20 a Arnoldo, el arzobispo de Maguncia. Cito: la luz viviente te dice, ¿por qué no eres fuerte en mi temor? ¿Y por qué tienes celo como si tú cribaras el trigo, de tal modo que excediéndote apartas lo que te es contrario? Pero yo no quiero esto. Levántate pues hacia Dios, porque tu tiempo viene y llega rápidamente. Sin embargo, hay otras preguntas que no puede responder. Por ejemplo, si una mujer considerada estéril podrá algún día tener hijos, tal como aparece en la carta 70 a unos abades. Observemos algunos ejemplos que nos introducen en este lenguaje y se convierten en verdaderos desafíos a la hora de la traducción y también de la lectura. Comencemos por el gusto. La carta 48 al monje Godofredo de Alpirsbach dice, cito: y los pensamientos que ocultas en tu mente a veces te engañan y a veces el gusto de tu propia obra te corrompe. Fin de cita. Y en la carta 53 a Germán, el obispo de Colonia, ¿en cuánto te estimas que no te sonrojas al ir de aquí para allá en las tinieblas por el gusto de tus obras? Y quizás la más extraña, en la carta 70 al abad Cuno, ¿por qué duermes en medio del sonido del gusto de las buenas obras que en presencia de Dios resuenan como una sinfonía? En los dos primeros ejemplos, el sentido del gusto, relacionado con el paladear y el saborear, están vinculados con el disfrute de una acción desacertada. Por su parte, el tercer fragmento hace referencia a una imagen sinestésica. Hildegarda le pregunta al abad por qué se duerme ante el sonido del gusto de las obras que hacen bien al hombre, las cuales resuenan con una sinfonía. La alusión al paladear y al saborear se vincula estrechamente con el disfrute que proporciona el sentido auditivo, que reacciona positivamente ante la armonía mundana, la cual se condice con la armonía celestial. La sinestesia es una figura retórica que con su belleza busca expresar una experiencia que pone a prueba la lógica y la coherencia. ¿Manifiesta la imposibilidad de la expresión certera? ¿O es una descripción vívida y real de ese contenido velado a los ojos exteriores? Veamos esta carta al Papa Anastasio, la carta número 8, donde se observan otros elementos de la imaginería de la visionaria. Cito: oh tú, que eres la armadura eminente y el monte de la doctrina de la muy adornada ciudad que ha sido constituida en sus desposorios con Cristo. Escucha a aquel quien no comenzó a vivir y que no se agota en la fatiga del trabajo. Fin de cita. Las referencias a las escrituras son constantes, las citas se intercalan con total naturalidad entre las líneas de la carta. Sabemos que esta es una práctica muy común en la época. Sin embargo, es posible destacar la particularidad de Hildegarda. Optó por el monte y la armadura para hacer referencia a la figura papal, una imagen del mundo natural y una del mundo bélico, dos ámbitos que con frecuencia son elegidos por la visionaria y que dialogan con fluidez. Las constelaciones simbólicas a las que pertenecen las imágenes descriptas se conectan desde lugares impensados. La fuerza, la férrea dureza, la defensa por un lado, la altura, la sabiduría, la cercanía con lo celestial por otro. En un nivel de lectura, esta asociación podría resultar distante e incoherente, pero desde la mirada cósmica, natural de Hildegarda, estas imágenes son perfectamente compatibles. Asimismo, en la carta 65, un monje de Bischofsberg escribe, cito: el que conoce lo secreto dice, tu espíritu se asemeja al soplo del viento por la inquietud de tu corazón, así como el sol a veces aparece y a veces se oculta en la tempestad. Para la construcción de esta comparación, fue necesario hacer foco en la imagen del viento que sopla,
el cual fue escogido para representar la inquietud del corazón. Si nos detenemos en esa imagen, podemos pensar no tanto en una brisa suave y refrescante, sino en un viento fuerte que azota implacable. Esa es la forma de expresar la inquietud del corazón, una experiencia anímica acompañada por una imagen. Y a las implicancias simbólicas del viento de modo general, podemos asimismo sumar la cuestión particular, pues Hildegard menciona con frecuencia un viento del norte, el Föhn, que le ocasionaba malestares físicos. La sintonía de lo micro y lo macrocósmico se evidencia en todo nivel de comprensión. Incluso vemos aquí otra bastante comentada característica de su escritura, la superposición de imágenes, pues en la misma oración se elige la figura del sol que aparece y desaparece entre las nubes. Todos reparamos alguna vez en la alegría y la tranquilidad que proporciona la salida del sol después de una tormenta, o la incomodidad o incertidumbre cuando no lo vemos. Esa experiencia humana, simple, cotidiana, es la que Hildegard emplea para representar el estado anímico, la presencia o la falta de paz. Y haremos aquí una nueva observación que se explicita a lo largo de todo el epistolario. Tal como fue comentado y ejemplificado al comienzo, Hildegard manifiesta en las cartas su interioridad. Nosotros vislumbramos apenas ese universo visionario. No obstante, la priora renana no olvida a su destinatario, quien asoma en las fórmulas de despedida y en los vocativos diseminados por la epístola, o padre, o hija, o pastor. Si bien este uso es característico del género epistolar, nos recuerda que Hildegard no se pierde en esa experiencia de visión, ya que nunca desvía su atención en hacia quién van dirigidas sus palabras. Se desplaza con comodidad desde lo trascendente, lo eterno, lo divino, a lo concreto individual. Una persona con una historia y un presente que espera una respuesta. Por lo tanto, estas y tantas otras referencias que brindan las cartas nos hablan de un enfoque particularísimo de la religiosa de Bingen, que consiste en deslizarse dentro de la sintonía con lo cósmico, el mundo natural, la lógica de la vida. Como ya han advertido varios estudiosos, en las epístolas hildegardianas, la belleza de las imágenes proviene del mundo natural y de una estética lumínica y vital, una belleza íntimamente ligada con el estilo visionario. Supone, por ejemplo, comprobar que la humedad está presente en la piedra y que si esa humedad desaparece, la piedra se vuelve polvo que se dispersa velozmente. Que esa humedad remite a la savia que recorre el reino vegetal y es también el aliento de vida que se relaciona con una fuerza vital que vivifica el cuerpo y a su vez el alma, porque están conectadas como una armónica sinfonía. Y esa fuerza vital es también la fuerza del espíritu que hace florecer de virtudes el brote sagrado. Hay que ver la imagen, hay que verla previamente, me aconsejaba Azucena cuando trabajaba con las traducciones. Y para visualizar es necesario activar el imaginario propio, apelar a los sentidos, desafiar la lógica, encontrar el río profundo que corre debajo de la letra, familiarizarse con parábolas pobladas por señores, pastores y damas, ancianas malvadas de rostro colorado y animales fabulosos, virtudes que conversan también en este coro místico. Como acontece en la palabra poética, la figura no es mero artificio, es manifestación de profundidad del sentido que provoca admiración y reflexión. Y así encontramos una virginidad fecunda, un engañador confundido, la figura humana como una teofanía. La belleza del lenguaje está íntimamente ligada con algo que es dado, que se da a conocer, y promueve un encuentro con el misterio de la divinidad. ¿Acaso podemos aventurarnos a decir que de modo análogo y obviamente en otro nivel, cuando traducimos, hacemos un ejercicio similar al que Hildegard realiza cuando pone por escrito lo que contempla en la visión? Por eso, en la tarea de la lectura y de la traducción, a los conocimientos del latín de las producciones del siglo XII en Renania,
junto con la comprensión de la literatura monástica y los temas y el estilo de las escrituras y de la tradición, es preciso sumar la conexión con el mundo visionario, buscar el sentido más allá de la aparente contradicción, o quizá encontrar en la contradicción parte del sentido. No extrañarse por la sinestesia, las construcciones hiperbólicas, ingresar en la sintonía con el mundo de la naturaleza y el lenguaje de la vida, la música, la imagen. En definitiva, conocer y apropiarse de una auténtica mirada hildegardiana. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Ahora le vamos a dar la palabra al señor Gerardo Miño, responsable de la editorial Miño y Dávila, que tuvo a su cargo la edición de este trabajo. Muchas gracias. Bueno, lo mío va a ser muy breve. En realidad, siempre considero que el editor, un buen editor, es aquel que sabe escuchar más que hablar, ¿no? Y nuestra profesión, nosotros somos trabajadores privilegiados en cierta medida, porque tenemos la posibilidad de tener clases particulares, ¿no? Cuando tenemos a los autores que vienen a nuestra oficina y nos empiezan a proponer un trabajo, el editor es el primero en comprarlo, el libro. Y en el caso de Azucena fue algo similar, y yo diría que si lo tuviera que poner en imágenes, ¿cómo haría uno para detener una ola? No se puede. No sé cómo, uno termina empapado. Y así fue con Azucena. Cuando vino me empezó a hablar de Hildegarda, que yo desconocía quién era. Me empezó a hablar de su figura, de la multifacética característica de esta mujer. Y bueno, y terminé empapado. Así es que, bueno, emprendimos este primer libro que fue Sibias, la primera parte de Sibias, y luego se fueron continuando en lo que armamos como una serie hildegardiana, que, bueno, ahora tenemos el gusto de que esa serie no quede trunca, no se interrumpa, porque tanto Cecilia como María Esther van a continuar como directoras de esa colección. Así que, bueno, simplemente hacer referencia a esta anécdota, digamos, que me tocó vivir con ella. Y tengo una, si me permiten, quería leerles unas breves líneas que escribió Hildegarda para nosotros. Y dice: mi alma desea que la luz de la luz brille en ti, que te infunda una mirada pura y que despierte y eleve tu espíritu para la lectura de esta obra, a fin de que tu alma sea por ello coronada, lo que a Dios le place. Y termina diciendo que haya en ti un suavísimo aroma y que no te fatigues en el camino recto. Bueno, ese suavísimo aroma también nos lo dejó Azucena, ¿no? Como su nombre lo menciona. Así que, bueno, agradecerles a todos la presencia y también agradecer a Cecilia y a María Esther el haber tomado de alguna manera este legado, como bien decían. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Miño. Y ahora llega el momento de los agradecimientos a quienes se han acercado para acompañarnos. Empezamos por el señor decano de la Facultad de Psicología, doctor Marcelo Noel. Muchas gracias por su presencia. También a la señora hermana de Azucena, Elena, y a su prima Estela Maris Frers, quien, por otra parte, ha traído las galletitas de la inteligencia que, según la receta de Hildegarda, ¿no?, conocida como la doña Petrona del siglo XII, nos va a endulzar la tarde. Aprovechamos también para la lectura de algunos mensajes que han llegado de personas de amistad estrecha con Azucena que no han podido estar presentes con nosotros. El primero de ellos es del doctor Miguel Ángel Arribas, que dice lo siguiente:
Por su invitación al acto cultural dedicado a la memoria de la doctora Frabowski, tengo conocimiento de la triste noticia de su fallecimiento. Pese a la imposibilidad de asistir a los actos que programaba, ya que resido en Madrid, la doctora Frabowski siempre tenía la amabilidad de enviarme las convocatorias. Nos unía el amor a la obra de Hildegarda von Bingen, a quien he dedicado algunos de mis trabajos históricos desde la vertiente médica. Como desconozco la dirección de sus allegados, le quedaría muy agradecido si les transmitiera mis condolencias. Saludos cordiales, doctor Miguel Ángel Arribas. También voy a leer el mensaje de Juan Ilita Bali, que dice: adherimos a tan justo homenaje a quien en vida fuera una docente e investigadora dedicada al saber y ejemplo de vida cristiana. Nos honramos con su amistad y nos deja valiosos testimonios de vida. Ante la imposibilidad de poder viajar desde la Barría, comprometemos nuestras oraciones y saludamos a autoridades, familiares y amigos. Juan Ilita Bali. Y finalmente, una nota que nos ha llegado del doctor Juan Enrique Bolzán, desde La Plata, donde dice: gratísima la noticia sobre el homenaje a la querida y recordada Azucena, de quien hago diaria memoria en mis oraciones. Me alegro que su labor acerca de Hildegarda continúe dando sus frutos y que hayan podido editar este primer tomo de las cartas. Lamentablemente no podré asistir al homenaje, y luego hace algunas consideraciones sobre sus problemas de salud, para luego finalmente decirnos que, de todos modos, cuando en el acto de homenaje usted y mis exalumnos de la UCA estén recordando a la querida Azucena, cuéntenme espiritualmente entre ustedes. Cordialmente, Juan Bolzán. Y ahora, ya para ir cerrando este acto, me ha pedido la doctora Cecilia Benatti que invite a pasar aquí al frente a los que están presentes del equipo de colaboradores que han trabajado en la traducción de este primer volumen. Invito entonces a Silvia Campana, Emanuel Muruaga, Carlos Taubeschlag, Hernán Fañuele y también a la licenciada Ortiz y al desfachatado que tiene el micrófono en la mano. Ignacio Pérez Costanzó, ¿dónde andás? Allá, dale. Vamos, vamos. Bueno, pasá, Ignacio, pasá. Bueno, somos 18, sí que faltan. Realmente yo quiero pedirles un gran aplauso para ellos y para los que no están, porque además de lo que dije al comienzo, esta obra, aun cuando Azucena viviera, no hubiera podido realizarse sin ellos. Han puesto de su disponibilidad en cuanto al tiempo, de sus conocimientos, y en algunos casos, no son todos latinistas. Bueno, María Esther ya se ha presentado, es de Letras, es de la Facultad de Teología. Emanuel, bueno, el padre Carlos Taubeschlag y Hernán Fañuele son también de Teología, Silvia Campana de Filosofía, igual que Oscar Beltrán, Ignacio Pérez Costanzó de la UCA, Silvia y Ignacio de la UNSTA, y hay otros, hay tres religiosos que son contemplativos, benedictinos, cistercienses, y otros que, bueno, no han podido estar porque han tenido que cerrar clases hoy, Daniel del Percio, y bueno, son tantos que tendría que, hoy otro que está de viaje, Jorge Ferro, Raquel Fischer y Ricardo Díez, que tampoco han podido venir, y Analía Teijeiro, que también es profesora de latín de filosofía en nuestra facultad. Bueno, realmente son un testimonio, han respondido una carta un poco atrevida que yo les envié en la primera circular, convocándolos a que pusieran al servicio gratuito del mundo contemporáneo el don que habían recibido
por haber podido aprender latín. Realmente es un don saber las lenguas clásicas, es un esfuerzo, pero es un don, y ellos lo han puesto al servicio y lo han puesto convivialmente. Hemos tenido 2 años de comunicación por email, que si bien no es el género epistolar, sin embargo generó una hermosa comunidad que espero que se continúe para poder traducir las otras 300 cartas que nos faltan traducir. De modo tal que yo también convoco a los presentes, hay algunas caras que veo, conocen latín, saben latín, se trata de traducir 1 o 2 cartas, por eso pudimos llevarlo adelante, a nadie de nosotros, a ninguno nos sobra el tiempo, y realmente si se animan a sumarse a la segunda etapa, que esperamos poder concretar en 1 año o 2, no sé, depende de muchos factores, pueden manifestarse, tiene la lista abierta para recibir los nombres. Bueno, y nada más, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por venir. Un aplauso a ellos y a Hildegarda y a Azucena.